con el tema aproximaciones al estudio de la teoría de la imagen. Entonces le damos la palabra a la profesora. No queremos hacer un preámbulo con un currículum muy grande, muy largo, porque tenemos tiempos limitados, pero la presentación seguramente nos dará el perfil de la propia ponente. Adelante, Olivia. Muchas gracias. Bueno, sí tienes 20 minutos para la presentación, de los cuales 5 podemos reservarlos para preguntas y respuestas. Ok. Te pedimos entonces que comiences, por favor. Bien, buenas tardes, buenos días, perdón, gracias a todos por acompañarme en esta pequeña exposición. Agradezco a los organizadores por haber aceptado y finalmente admitido la presentación en este coloquio de educación para el diseño en la sociedad 5.0, y les voy a compartir algunas reflexiones en torno a este trabajo que se llama Aproximaciones al estudio de la teoría de la imagen. Este trabajo se realiza en el contexto de un curso que impartí en la asignatura Temas de Opción Terminal 1 y 2. Esta asignatura no está necesariamente, la temática no está necesariamente adscrita a esta asignatura, sino que se desarrolló como parte del ejercicio que hice con estos estudiantes. Casualmente Tania, que está por acá, fue parte de ese grupo. El trimestre en el que esta asignatura se cursa es el 11º y el 12º en la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica. Y lo que tendríamos nosotros primero que plantear es que si vamos a hablar de imagen, ¿qué es lo que se entiende cuando nosotros hablamos sobre este fenómeno? ¿Y cuáles son los problemas que se presentan cuando nosotros hablamos sobre este fenómeno? Y dentro de esto tenemos que hay un problema en la delimitación de esta disciplina, porque ahí hay una oportunidad para investigar un área con muchas posibilidades de crecimiento, puesto que forma parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje de la división, esa parte nos queda claro, y en ese sentido habría una multidisciplina que participa alrededor de la investigación de esta materia. En este sentido, también quisiera comentarles que la jefatura del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño, a cargo de la diseñadora gráfica Dulce María Castro, estaba preocupada porque hubiera un grupo de investigación nuevo, y fue ella quien solicitó que se desarrollara un grupo con una temática específica de teoría de la imagen. Esta UEA que yo les cuento, que se llama Temas de Opción Terminal, tenía en la forma anterior de trabajo, nosotros decidíamos cuál era el contenido que se podía desarrollar con los alumnos. Y yo decidí, junto con la jefa de departamento, que hiciéramos una investigación sobre esta temática, teoría de la imagen, con el objetivo de recabar información para poder sustentar esta propuesta de un grupo de investigación que pudiera estar basado en la teoría de la imagen. Entonces estuvimos trabajando, como les comento, los trimestres 16O y 17I con los chicos. Hay mucha gente que no le gusta hacer esas cosas, incluso que se pone renuente con los chicos y les dice, no trabajes, no investigues con los profesores. Sin embargo, a mí me parece que una forma que ellos tienen de aprender a investigar justamente es investigando, y sobre todo si lo hacen con una serie de cuestiones como más específicas, o sea, con una asignación concreta. Bueno, el asunto está en que el producto de esta investigación, les comento rápidamente, fue un grupo de investigación que ya está funcionando, se llama Teoría y Creación de la Imagen. Formamos parte de este grupo 4 profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño. Yo digo que ese grupo es un grupo de dulce, por no decir de chocolate, porque fue ella, la profesora, la que lo ha planteado, y es su grupo.
A mí me queda claro que cuando ella termine la gestión, yo voy a dejar ese grupo y es algo que anuncio ahora y que he dejado claro desde el principio. Para mí eso es algo muy importante que quede claro, porque yo trabajo normalmente con el profesor Nicolás Amoroso, que está aquí, y que sigo trabajando también con él. Entonces, bueno, esta cuestión, ¿cómo fue el procedimiento de este curso? Nosotros lo que hicimos fue asignarles a los chicos primero, les hicimos el planteo, les pedimos que, primero les pregunto, yo jamás trabajo con la gente sin que esté de acuerdo, entonces les pregunté si querían trabajar. Ya dije que la primera dificultad en la teoría de la imagen es que es multidisciplinaria, es muy compleja, el objeto de estudio es muy complejo también, y los chicos estuvieron de acuerdo. Para esto tienen que firmar que están de acuerdo, porque si no después dicen, no, yo no quise, yo no supe. Entonces firmaron que iban a trabajar los 2 trimestres, les mostré un plan de trabajo, les expliqué que iba a ser la finalidad que iba a tener este proyecto, y se les asignó un trabajo que fundamentalmente era investigación documental, en el que ellos tuvieron que hacer acopio de una serie de datos. Tengo una base de datos impresionante, en donde lo que hicieron ellos fue un ejercicio de acopio de datos fundamentalmente documentales, en primer lugar de bibliografía, de hemerografía, hicieron acopio también de programas de estudio que tuvieran que ver con el nombre, o sea, quién enseña teoría de la imagen, en dónde se enseña teoría de la imagen, se les asignaron lugares, países de las diversas zonas, planes de estudio para buscar en dónde se enseñaba esa asignatura, y luego al interior de las asignaturas disponibles, qué es lo que esas asignaturas contenían, y todo eso se les pidió que lo fueran organizando en archivos de Excel, en bases de datos, que lo iban entregando paulatinamente a lo largo de los 2 trimestres, de manera paralela al desarrollo de una serie de cuestionamientos que ellos mismos hacían en torno a la teoría de la imagen. ¿El proyecto de ustedes era? Aniconismo. Por ejemplo, ellos trabajaron sobre un tema específico que era aniconismo. No les voy a exponer, no voy a gastar el tiempo exponiéndoles todos los proyectos, pero eran muchos proyectos que estaban todos ellos relacionados con teoría de la imagen. Es decir, tenían un proyecto específico que alimentaban con esta investigación, y además de este proyecto específico que desarrollaban, hicieron una revista el primer trimestre, el segundo trimestre hicieron una investigación específica de un tema y además acopiaban información. Entonces, bueno, esto fue en cuanto a la investigación de la teoría de la imagen. Insisto, se les dio una serie de elementos que fueron característicos, que tenía que ver con el hecho de que había unos criterios específicos de búsqueda. El criterio fue, insisto, normado por la disponibilidad. Yo tenía experiencia en el claustro, estuve enseñando justamente una asignatura que en el claustro se llamaba Teoría de la Imagen. Por supuesto, perdón que hable de mí misma, pero mi formación como en diseño, en arte, en artes visuales, en todo lo que había tenido, las clases de análisis de la forma en la maestría, etcétera, etcétera, me permitían tener una noción de por dónde podían los chicos ir buscando esta información. Entonces, bueno, insisto, el criterio fue la disponibilidad. Utilizamos las bases de datos de la universidad. Yo les pedí que además de los buscadores tradicionales que todos podemos imaginar, Yahoo, Ask, Google Académico, etcétera, Bing, etcétera, utilizaran principalmente los disponibles en la biblioteca. Fuimos a la biblioteca, pedimos una sesión específica de orientación, les expliqué que ellos tenían un programa de apoyo del COSEI, en donde ellos serían orientados y asistidos para tener ese apoyo de búsqueda de información, y su asignación era: tienes que buscar en la base de datos con estas palabras clave. Las palabras clave principales eran teoría,
and imagen, porque lo cerramos en un principio la búsqueda a todos aquellos artículos y todos aquellos libros que tuvieran en el título específicamente esta información. Ustedes pueden decir, eso cierra mucho el resultado. Pues sí, en un primer intento, con eso fue con lo que partimos, con cerrarlo a todos aquellos resultados que tuvieran esto. Después nos ampliamos un poco más, pero lo que les voy a exponer ahora se cierra específicamente a lo que tenía estas cuestiones. Bueno, en cuanto a los primeros resultados, yo les cuento, resulta que de un primer análisis quedó evidente que la teoría de la imagen, yo podría adelantarles algo que es necesario elaborarse mucho más, no debería llamarse teoría de la imagen, sino teorías de la imagen, con S, porque son muchas. No solamente son muchas las teorías que estudian la imagen, sino son muchos los objetos de estudio que se tienen y son muchos los fenómenos que se estudian. Sucede algo similar a lo que pasa con la comunicación. No solamente, sino que en el espacio y en el tiempo, un fenómeno que Saussure ha explicado con toda claridad, se transforman en el espacio y en el tiempo. Entonces hay una problemática por la transformación de los objetos en el espacio y en el tiempo. Y hay una problemática por la cantidad de disciplinas que estudian este fenómeno. Y hay una problemática por la por la forma en la que los personajes que estudian este fenómeno tienen para abordar este problema. Por citar solamente una aproximación a este problema, sin entrar a lo que les decía de la investigación en donde nos cerramos al título Teoría e Imagen, citaríamos la aproximación a la teoría de la imagen desde el punto de vista de la forma. Y les quiero compartir esto por una discusión que podríamos tener en el sentido de que si el diseño, por ejemplo, el arquitectónico, el industrial, tendría que ser aquello que estudia los objetos producidos finalmente como tal, como objetos. Es decir, la arquitectura es aquella que estudia solamente las casas ya realizadas, ya hechas, y el diseño industrial es aquello que estudia los objetos ya fabricados. Sin embargo, tenemos que el diseño habla también de la forma, es decir, la teoría de la forma. Y desde esta perspectiva, hablando de la imagen, tendríamos nosotros una serie de autores que han estudiado la forma, como Mattila Gica, Rudolf Arnhem, Lucius Wong, Donis Dondis, Bruno Munari, Pablo Tosto, Erwin Panofsky, Paul Klee. Les puedo citar los nombres, ¿no? Klee, por ejemplo, con bases para la estructuración del arte, Gombrich con arte y percepción visual, Dondis con la sintaxis de la imagen, Wong con fundamentos de diseño, Arnhem con arte y percepción visual, Balmori con áurea mesura, etc. Y lo que encontramos nosotros aquí es una gran cantidad, otra vez el problema, una gran cantidad de aproximaciones, todas ellas estudiando el problema de la forma. Por lo tanto, tendríamos qué significa tratar a la imagen como forma. Dar cuenta de la representación de lo real o de lo imaginario, de la cosa, las reglas universales y la descripción de los elementos, de los mecanismos y su funcionamiento, estableciendo de este modo una diferenciación con la materia. Bueno, desde este punto de vista tendríamos ahí aproximaciones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, que tendrían que reflexionarse. Yendo específicamente a lo que les invito, por supuesto, a que lean el trabajo que está más desarrollado, que tendría el orden de estas ideas que les estoy compartiendo. Habría una serie de elementos que se tendrían que tener en cuenta en cuanto a el campo que nosotros como institución tendríamos que considerar si nosotros nos ponemos a pensar en todas estas multiplicidades teóricas que juegan en la teoría de la imagen. ¿Cuál es el campo que se tendría que reconocer institucionalmente? Es una pregunta. ¿Tendríamos que reconocer un campo?
¿Tendría que haber límites? ¿Cuáles son los grupos que sostienen la teoría de la imagen que se va a reconocer aquí? Los grupos, los profesores. Y si estos grupos reconocen qué campos, cuáles son las categorías que tienen estos grupos y estos campos, cuáles son las categorías que ya se han formulado al interior de la institución, cuáles son los cuestionamientos más fuertes que podrían tener estas categorías en relación a la teoría de la imagen. Y desde esta perspectiva, pues entonces tenemos un problema. Yendo ahora a la cuestión que mencionábamos del nombre, o sea, la parte que les decía que estudiamos concretamente de los libros en donde había explícitamente enunciado teoría e imagen, tendríamos nosotros que ahí hay una serie de problemas que son bastante similares a los ya enunciados. Quisiera mencionar, porque ya no tengo más que un minuto, algunos de los autores que han estado por ahí presentes. Casasus, que es el que estudiamos hace muchos años, conocemos, y que Casasus nos hablaba de los medios dinámicos y estáticos. Tendríamos a Villafañe, que es uno de los autores más recientes, que nos habla de un problema de falta de definición en la disciplina, y él hace un planteamiento específico, y él dice que habría desde su punto de vista una serie de principios que plantea como un reconocimiento de la naturaleza, un recorte de la realidad, una modelización mental, una lógica de pensamiento, una sintaxis específica, un repertorio de elementos, una estructura de representación y un equilibrio sistémico. Y tenemos a Atkins, quien hace un planteamiento más discursivo verbal, y este planteamiento discursivo verbal dice que la imagen es un instrumento de poder, y este instrumento de poder tiene que analizarse y observarse justamente como una autorrepresentación y una representación vinculada con procesos históricos, ficciones narrativas, articulaciones, espacios que son determinantes en estructuras de funcionamientos retóricos enmarcados en prácticas de política y delimitados por patrones estéticos. Este es Atkins. De nuevo la pregunta queda: si nosotros vamos a hablar de teoría de la imagen, teniendo a estos tres autores que son los que enuncian fundamentalmente los textos que se llaman, teoría de la imagen, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Y cuál va a ser la visión que nosotros vamos a tener de teoría de la imagen? Que es la pregunta que quedaría en el aire. Bien, muchas gracias, profesora. Abrimos una sesión para preguntas y respuestas de los asistentes. Adelante. Básicamente, aunque lo fuerte, está mi inquietud siempre, o ya debo decir preocupación, que cuando nos escucho seguimos hablando y con mucha verdad. Por ejemplo, tú señalas que debería ser teoría con S, porque efectivamente hay muchos sujetos, hay muchas teorías, etcétera, etcétera. Pero me parece que cuanto más abrimos el campo y más queremos abarcar, más confusión se crea. A mí me falta el que se diga una propuesta, el enfoque correcto, y a lo mejor de estas tres dominantes debería de ser tal autor, para poder ir cerrando más el marco de lo que es el DNA o va a ser el DNA de un alumno egresado de esta escuela. De ahí viene el término escuela, no está la escuela de Ulm o la escuela de la Bauhaus o la escuela que tú gustes, pero tienen un sello, tienen un enfoque claro. Y a mí lo que yo quisiera redondear, o más bien cuestionar esta pregunta que dejas para mi gusto muy abierta, es que si se está buscando un enfoque, ¿cuál es? Para, más que crear dispersión, realmente empezar a darle un derrotero concreto, una línea a toda esta discusión y a toda esta propuesta académica.
Yo no sé si tuve la oportunidad de ser clara en lo que planteé, pero lo que quise decir es que es un problema complejo. Y un problema complejo, como una persona compleja, tiene muchas caras. Y esas muchas caras que tiene muchas conexiones con muchas cosas. A una persona compleja no se le entiende porque como tiene muchas áreas de interés, todas esas áreas de interés están conectadas con muchas otras cosas. Y si no se entienden todas esas conexiones, no se puede comprender a esa persona. ¿Sí? Entonces, la teoría de la imagen, que fue lo primero que dije, tiene diversas teorías, ha sido estudiada de diversas maneras. El objeto imagen se ha movido, se sigue moviendo y se va a seguir moviendo. El fenómeno, el objeto. Las teorías desde dónde se estudian, se va a seguir moviendo. Y las personas que lo estudian también, es una situación bastante plástica, es compleja. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que tener claro es que si ese objeto es complejo y la forma en la que se le aborda es compleja, tendríamos nosotros que identificar, históricamente los griegos consideraban estos elementos, por eso ellos tenían en cuenta el número de oro. Sin embargo, los aztecas, ellos tenían otra forma de evaluarlo. Claro, en el barroco tiene otra manera de entender ese fenómeno. Por supuesto que no es lo mismo a lo que sucede con el mundo digital. Claro que no sucede lo mismo con México y no pasa lo... Y esos elementos la gente lo tiene que entender. Si se entiende eso, habría que pensar, no sé, se me ocurre viendo a las personas que están aquí, no es lo mismo pensar en la manera en la que el profesor amoroso resuelve su obra creativa a la manera en la que el profesor de la acera lo hace. No es lo mismo. Ni sería lo mismo la escuela de uno que del otro, obvio, por obvias razones. Y aquí lo que nosotros tendríamos que comprender en la universidad es que hay una escuela, en una universidad, lo rico, la riqueza de una universidad es que tenemos todas estas posibilidades. El tema es entender que la teoría, la pregunta era, ¿nosotros tenemos que enseñar teoría de la imagen o está implícita en nuestras asignaturas? Porque mi apuesta en un primer momento era, tengamos una clase que se llame teoría de la imagen, tengamos una. Y si tenemos una clase que se va a llamar teoría de la imagen, ¿qué va a contener esa clase que se llame teoría de la imagen? ¿Sí? Desde esa perspectiva, lo que tendríamos nosotros que reconocer es que una posible apuesta es que esa materia quede sin contenido, para que cada maestro la llene con sus propias propuestas, ¿sí? Y entonces, por supuesto, no estamos hablando de una, ¿cómo le dicen esto? Que eres equívoco, que eres relativista, no eres relativista, sino que eres consciente de que hay múltiples posibilidades, ¿sí? Entonces el decir, es como cuando llegas a un restaurante, ¿qué quieres? Lo que se te antoje no quiere decir puedes comer lo que sea, sino hay de todo. Aquí hay de todo, llénalo con lo que quieras. ¿Sí me explico? Entonces, pero entiende, hay diferentes menúes y ese menú lo puedes llenar a tu antojo, siempre y cuando entiendas que se puede llenar como quieras. No revuelvas, no batas, no confundas, no estés confundido, sino ten claro cómo se estructura. En ese sentido es lo que tratamos de hacer con los estudiantes, que no queden confundidos, sino que aclaren cuáles son las distintas posibilidades y la distinta manera de entender la imagen, cuáles son las reglas con las que ha jugado. Por eso hablaba yo de la forma y la materia, que no es lo mismo entender la teoría de la forma, que son las reglas genéricas, que el caso y el objeto específico. Si tú entiendes la teoría de la forma, estás entendiendo las reglas genéricas. Por eso se enseña teoría de la forma, porque cuando la gente lleva a la práctica las cosas, ya lo tiene aquí, y puede hacer cualquier cosa, porque lo ha entendido a este nivel. No sé si me explico. Bueno, ¿sí? Perdón,
Sí quisiera